Bienvenidos y bienvenidas a el primer episodio de nuestro podcast. Nos genera muchísima alegría poder abrir este espacio de conversación para reflexionar y comentar sobre temas actuales de tecnología, transformación digital, liderazgo, entre otros. La idea es que pasen distintos invitados, distintas temáticas del día a día que nos interesen para poder discutir algunos temas. Me presento, soy Fiorella Benvenuto, Head of People. Está conmigo Paola Mació, Client Solutions Team Lead, y Micaela Suárez, CEO de la compañía. Lo interesante de este encuentro es que las tres somos líderes, pero con perfiles muy distintos. Bueno, Mica es economista, Paola es ingeniera, yo soy psicóloga. Trabajamos en la misma empresa, pero con roles, responsabilidades y background bien distintos. Así que la idea es poder nutrirnos de esas diferencias y poder estar respondiendo algunas preguntas que traje como disparadoras para poder discutir sobre temas de desafíos, aprendizajes, mujeres y liderazgo. ¿Les parece? ¿Arrancamos? Bueno, y para arrancar les quería hacer una pregunta. Bueno, ¿cuáles consideran que son las habilidades clave para ser una buena líder? Bueno, para mí creo que hay tres que son inseparables. La primera, el autoconocimiento. Esto de poder conocerse uno mismo, el liderarse uno mismo para poder liderar a los demás, el conocer tus fortalezas, tus debilidades, áreas de mejora, es muy importante. El segundo, la confianza, el poder generar entornos de confianza para que los equipos puedan saber que tienen la cancha libre para poder plantear lo que crean necesario, el ser escuchados y también el cometer errores y aprender de eso. Y por último, y no menos importante, el encontrar cada uno como el balance en esto de, bueno, liderar con el objetivo de lograr resultados, pero también desde la empatía, como que encontrar cada uno el balance justo para poder exigir sí resultados, pero también, obviamente, lo principal, cuidar al equipo y, bueno, y que se den ambas cosas. Perfecto. Yo coincido bastante con lo que dijo Mica y le voy a sumar una más que considero muy importante en cualquier vínculo, que es la comunicación. Una comunicación clara y efectiva es clave para todo tipo de vínculos y, bueno, así como entenderse uno mismo, es muy importante entender las necesidades de su equipo y, por lo tanto, una comunicación para todos lados. Bien, yo cuando pensaba en esta pregunta, pensaba primero en la capacidad para tomar decisiones, que, bueno, está como esto de que liderar no es agradar, ¿no? Y a veces en momentos de ambigüedad, en momentos de tensión, bueno, poder tomar decisiones acertadas, animarnos, creo que es algo como importante también. Y pensaba también la parte de como visión de negocio. Por ejemplo, en mi caso, si yo me quedo solamente con el área de people, nada, voy a perder un montón de perspectivas. Siempre tener una visión global y poder vincularme con áreas de clientes, de comercial, de producto, de tecnología, es algo que me hace ser mejor líder también. Bueno, y para ustedes, ¿qué aporta la diversidad de miradas en la toma de decisiones reales del negocio? Bien, yo creo que es fundamental que el equipo sea diverso para poder plantear un punto de vista desde varias partes y no quedarnos con una única mirada. Si somos todos muy parecidos, es probable que muchos errores pasen desapercibidos o existan varios sesgos. Y, bueno, creo que por eso es fundamental la diversidad para tomar decisiones. Sí, yo estoy muy alineada con lo que dice Poli y también un punto importante es que esa diversidad esté bien gestionada. Esto es, si solamente tenemos perfiles diferentes y no hay como de alguna manera un espacio para psicológicamente seguro, de confianza, para que las personas más tímidas o, bueno, con diferentes miradas puedan dar soporte, es muy difícil, que al final quizás se consiguen peores resultados porque existe como un caos. Y por otro lado, creo que es importante porque a veces cuando uno habla de diversidad piensa solamente en el género o en la edad, sino que también sea como diversidad de diferentes puntos de vista, ya sea desde de personas que tengan diferentes miradas bueno, y todo eso que de alguna manera es necesario que haya un líder, como un equipo que construya sobre eso y que al final del día lo que eso va a llevar, creo yo, en el senso que decía Poli de que te traen miradas diferentes y quizás puntos de vista diferentes, va a ayudar mucho a la toma de decisiones. O sea, si todos somos iguales, seguramente vamos a ser más rápidos capaz tomando decisiones, pero quizás nos llevamos a un resultado mejor. Entonces, bueno, si se hace una mejor toma de decisiones, se llegan a mejores resultados. Yo creo que eso es
la base y hay muchos estudios también que avalan todo esto. Bueno, ¿y cómo fueron sus caminos? Cuenten un poco de sus experiencias previas. Bien, bueno, en mi caso estudié economía y ya desde que empecé a estudiar, ya empecé a trabajar también, empecé en el área de outsourcing y estuve unos 6 años trabajando en esa área y ahí algo muy, muy interesante es que cuando entré a esa empresa éramos 2, 3 mujeres y muchos hombres y la verdad que como primera escuela, o sea, en ningún momento me sentí incómoda ni nada y la verdad que me dieron muchas herramientas que hoy en día, años después, me doy cuenta que las adquirí en esa experiencia. Y después, a los años, empecé sí, en el mundo de la tecnología y tuve la oportunidad de trabajar con diferentes países, con equipos multiculturales, en diferentes roles y la verdad que aprender de muchos líderes. Y hace unos 4 años llegué a Floxu, primero liderando el crecimiento de la compañía, liderando comercial y marketing, y bueno, y desde el año pasado como CEO. Bien, y en mi caso soy ingeniero industrial, así que por lo que se imaginarán, toda mi carrera estuve rodeada de hombres, siendo muy poquitas las mujeres que nos animamos a esa carrera. Bueno, y también en paralelo siempre trabajando, pero tuve la suerte de encontrar empresas en donde había gran diversidad, no solo como decíamos hoy más temprano de género, sino bueno, de distintos países, de distintas edades, y eso siempre enriqueció mucho las experiencias. Y bueno, hace un año también tuve la oportunidad de hacer un máster en datos y ahí también ya me impresionó cómo cada vez más encontramos en carreras profesionales más diversidad. Qué bueno, bien. Bueno, en mi caso quería hablar un poco de lo que fue mi camino en lo que pensaba, ¿no? Me pasaba que en mis primeros tiempos buscaba siempre la necesidad como de demostrar lo que sabía, de tratar de mostrar que yo era capaz y creo que ese era siempre el foco y bueno, y después cuando pasé a ser líder me di cuenta que también no era solo mostrar que uno es capaz, sino también poder habilitar a que otros crezcan, a que otros muestren, a que otros puedan dar valor. Creo que mi crecimiento se fue dando de esa manera, más allá de que fue un cambio de rumbo en mi caso, porque no me pensaba dedicar a recursos humanos y bueno, y acá terminé. Pero bueno, pensaba en eso en mis primeros tiempos, de hecho hace unos 5 años en Floxu, cómo me empoderaba de otra manera y mi camino o mi experiencia ha ido mutando de esa manera también como líder, ¿no? No sé ustedes si han ido cambiando también su forma de liderazgo. Sí, en mi caso totalmente. Yo creo que uno va aprendiendo a prueba y error y te vas dando cuenta también con la experiencia de quizás que bueno, tenés que tener un liderazgo más adaptativo. Al principio quizás uno dice, bueno, liderar es liderar, va a ser fácil. No, no es fácil. Y capaz que utilizás como el mismo método, de la misma manera con todo el equipo y después te vas dando cuenta que no. Primero porque capaz que hay temas culturales, pero también, bueno, cada persona es única y necesita o sea, podés, digamos, liderarlo de una manera diferente para lograr como que trabaje mejor la persona, ¿no? Sí, también ahí en el camino vas encontrando más confianza en ti misma y en tu equipo y bueno, eso te va ayudando también a pasar por todo este camino. Me quedó la duda de cómo fue eso cuando te diste cuenta que querías trabajar en recursos humanos. Contanos. No, en realidad yo siempre hice psicología para dedicarme a niños, infancia y lo que era sobre todo clínica y educación. Y bueno, y empecé trabajando en un call center, después pasé a otro en una ONG y bueno, y me fui a trabajar a un jardín de infantes. Y bueno, al tiempo me llamaron de esa ONG para ser de recursos humanos. Y bueno, yo dije, bueno, es mi puerta de entrada para después estar en la parte de niños. Y cuando empecé a aprender sobre lo que era recursos humanos y las tareas, etcétera, etcétera, ahí como que me enamoré del área y quise dedicarme a eso. Pero yo juzgaba a los profesionales de recursos humanos. Bien, y vinculado a esto del crecimiento, bueno, ¿qué creencias del liderazgo tuvieron que desaprender? Bueno, por un lado, creo que tengo dos puntos para mencionar. Por un lado, el tema de lo que es más bien ser un líder y versus control o algo más como si fuese un jefe. Creo que el líder es fundamental entender que es parte del equipo y no el que controla al equipo. Y bueno, después otra cosa que me cuesta hasta el día de hoy, que es el delegar o el pedir ayuda.
capaz antes lo veía como algo malo, el estar pidiendo ayuda porque me creía no tan capaz para hacerlo yo sola y en realidad es todo lo contrario, considero que es fundamental el poder delegar. Bueno, esa es una visión que se ha ido cambiando, ¿no? Porque antes se veía como eso del líder fuerte. Hoy en día creo que la líder puede mostrarse como con cierta debilidad o vulnerable, si se quiere, y también se ve como positivo, ¿no? Y esto de la visión de que la líder debía tener como todas las respuestas, ¿no? Sí. Debía saber todo, permitirse en ese sentido fallar y eso hace al líder más humano y eso está bueno también, ¿no? ¿Cómo lo ves, Mica? Sí, bueno, creo que, como ya saben, yo soy una persona muy autoexigente y una de las cosas que tuve que desaprender fue esa, muchas más, pero como que antes, capaz de mis inicios, tenía ese preconcepto de que, bueno, si sos la líder, tenés que tener respuesta a todo, tenés que ser la que más sepa de esto, y también creo que obviamente que fue un tema que pasa que me lo impuse yo, pero también el mundo me parece que ahora está cambiando, pero que antes era, bueno, si sos jefe, si sos líder, tenés que ser la persona que sepa más de esto. Y bueno, y sumado capaz con las autoexigencias, obviamente que fue algo que fui aprendiendo, lo fui trabajando. Y creo que eso que decía Fío de mostrarse vulnerable es una herramienta muy poderosa. Porque al final del día, obviamente todos aprendemos más, logramos mejores resultados como equipo y también creo que se genera otra confianza con el equipo al mostrarte como, bueno, también yo quiero aprender. Y en esto que digo siempre, cuando hacemos procesos de selección, o sea, yo espero contratar personas que sepan más que yo. Y capaz que hay muchas personas, o bueno, o antes se daba más, de esto de, bueno, pero ¿qué pasa si contrato a alguien que sepa más que yo? Como que te ponía capaz que en una situación de debilidad. Bueno, creo que es todo lo contrario. Entonces, en mi caso fue bastante liberador, a partir del autoconocimiento, aprender esto. Así que te sentiste full identificada con lo que dije. Sí. Siento que lo dijiste por gusto. Pero bueno, nos conocemos mucho. Buenísimo. ¿Y sienten que por ser mujeres se espera algo distinto como del liderazgo femenino? Y va un poco con lo que decía Mica, capaz antes un poco más fuerte, capaz un liderazgo como más duro, agresivo, son más cualidades de lo que se estereotipa de un hombre y no tanto de una mujer. La mujer es mucho más sensible, emocional o bueno, quizás muchas otras cualidades más, pero capaz que el liderazgo siempre se esperó que sea un poco más blando por el lado de la mujer. Creo que hoy en día lo más importante es saber adaptarse a las situaciones y ser flexible, saber cómo posicionarse frente a cada situación y no necesariamente se espera algo que sea duro o débil por ser hombre o mujer. Es como el estereotipo, ¿no? El decir, como antes capaz vos que me entendés, buscar esa empatía también por ser mujer, que a veces, que nos lo hacemos las propias mujeres a veces, pero bueno, no sé, hoy en día yo no siento que se espera algo distinto por ser mujer, sí alguna situación que puede haber, no sé cómo lo ves vos, Mica. Sí, creo muchas cosas. Por un lado, lo que decía Poli es verdad, pero también siento como que hay como dos miradas, ¿no? Por un lado es, bueno, está la mujer que se espera ejecutiva y que sea esa como más capaz que parecida a lo que el preconcepto de hombre, y por otro lado, bueno, la simpática o empática, y como que hay mucho, como que se juzga mucho si estás en un lado o en otro, cuando en realidad, como decía Poli, lo mejor es combinar, digamos, e ir adaptándose y buscar ese balance justo. Eso por un lado que capaz que en los hombres no se da. O sea, nadie está hablando de, bueno, cómo es este hombre como líder y siento que se usan esas analogías con las mujeres, por un lado. Algo también que creo que está cambiando, pero muy lentamente, es de alguna manera esa presión que se da hacia el género femenino, que con las líderes, digamos, femeninas, que hacen que ellas se sientan, que nosotras nos sintamos como con la necesidad de demostrar, estar todos los días demostrando y quizás lograr mejores resultados que los hombres. Y bueno, y eso, si me preguntas, bueno, ¿por qué pasa? Creo que es una combinación de factores y tampoco tengo la respuesta o el plan de acción para que se mejore tan claro, pero me parece como es algo que se da y bueno, y lleva a que las mujeres tengamos más presión a la hora de liderar. Sí, yo creo que a veces se trata como de justificar un poco más, ¿no? Porque a veces si, digamos, es más exigente o más dura o lo que sea,
es como una sorpresa. Si lo es el hombre, no pasa nada, pero cuando lo hace una mujer, se espera que sea como un poco más empática, más contenedora. Eso creo que todavía continúa con bastante fuerza para mí. Pero bueno, vamos ahí en camino. Igualmente, quiero comentarles que, al menos de mi experiencia y lo que he visto en los últimos tiempos, cada vez veo más hombres como trabajando ese lado más de la empatía, del autoconocimiento, y quizás antes era más, uno no se lo imaginaba, pero realmente me estoy sorprendiendo para bien de que creo que se están dando cuenta de que el mundo cambió y que ya son otras las habilidades que necesitan incorporar para ser buenos líderes. Qué bueno, nos das esperanza. Hay esperanza, hay esperanza. Y yo creo que tenemos que hacer todos un trabajo para que el liderazgo femenino exista y no dependa de esos casos excepcionales, de esas mujeres extraordinarias que lo lograron. Depende solamente de ellas, ¿no? No sé cómo ven este tema. Seguramente haya pila de políticas que, Fío, vos no vas a poder sumar mucho más desde el área de recursos humanos para que se puedan implementar en las empresas para fomentarlo. Pero yo creo que lo que cada una de nosotras puede hacer es ser como sponsor de otras mujeres que vemos en las organizaciones o mismo como compañeras de estudio, etcétera, que le ves ese potencial y decís, bueno, animarlas y no solo animarlas, sino también darles la confianza, ¿no? Si vemos a alguien en la empresa que realmente tiene ese perfil de líder, aunque quizás no esté 100% lista, confiar y darle ese voto, o sea, en mi caso, por ejemplo, como líder, decir, bueno, apuesto a esta persona y ayudarla en el desarrollo, eso me parece importantísimo. Y por otro lado, también creo que no solo nosotras las mujeres tenemos que ser esos sponsors, sino que tenemos que lograr que haya sponsors hombres. Bueno, que entiendan realmente este problema genuino y este desafío que tenemos como sociedad y que realmente quieran sumarse a la causa y dar también esa confianza, porque la realidad es que la mayoría de los líderes son hombres. Entonces, aunque hagamos todo desde las mujeres, va a ser muy difícil, necesitamos que ellos se sumen a este cambio. Bueno, ¿y qué consejos se darían a ustedes mismas cuando recién estaban arrancando? Creo que en mi caso sería el no quedarme tan callada. Si te invitaron a una mesa es para que también hables y seguramente tu opinión también sea importante. Y bueno, también por otro lado, considero sumamente importante entender que un cargo de liderazgo no empieza cuando te cambian el rol, sino que es más bien algo que venís y es parte de uno y se viene trabajando constantemente. Bueno, en mi caso, muchas cosas. La primera es que te puedes equivocar, que está bien y que te va a hacer crecer, que no te preocupe tanto y te estrese. La segunda, el que no siempre tenés que estar listo, sino que vas a aprender en el camino. Y también esto de que comentaba antes de invertir en el autoconocimiento, me hubiese gustado poder hacerlo antes. Me encanta esto de involucrarse antes de tener el cargo, me gusta lo que dicen. Yo, en realidad, lo primero que pensé, mala, fue decir, no le daría ningún consejo a Fiorella cuando estaba arrancando. Porque a veces siento que está bueno vivirlo. La otra vez lo hablaba con otro líder que, un compañero decía, no, y ahora que este semestre me vino un cliente súper difícil. Y el líder como, pero eso no es un cliente difícil. Difícil ya te van a tocar, ¿no? No fue tan así, ¿no? O yo pensaba cuando yo recién arranqué y trabajaba en un jardín y me moría cuando era hasta las 6, eran 6:10 y no habían venido a buscar a algún niño y yo me enojaba, decía, no puedo creer, me están robando 10 minutos. Y tenía a mi madre diciendo, ya vas a hacer no sé cuántas horas extra, esto no es nada. Y yo me enojaba y después, hoy en día lo pienso, digo, eran 10 minutos, ¿de qué me quejaba? O esa persona cuando le toque capaz que el cliente más difícil va a decir, es verdad, al final fulano no era tan grave, pero siento que no te sirve que un externo te diga, mirá que esto no es tan grave. A veces es mejor vivirlo, darse como contra la pared. Capaz que el no animarme en algún momento me sirvió para después darme cuenta que me tenía que animar. Sí, no sé, mientras te escuchaba lo pensaba y creo que va a depender dependería mucho de la situación, porque por otro lado, pensarlo así, ¿no estaría bueno que te eviten que te des contra esa pared? Aprendí mucho dándome contra la pared. Claro, pero capaz estoy pensándolo muy en términos de eficiencia, pero no te digo que sea todo así, pero en algunos casos, al menos a mí me hubiese gustado de que me orienten un poco más
o quizás tener más ejemplos, escuchar, compartir, nutrirme de otras personas para saber, bueno, capaz que no era por allá, y ir un poquito más cercano a lo que finalmente después llegás, pero con mucho ida y vuelta, ¿no? Tropiezo. Sí, allanarte un poco el camino, Exacto, ¿no? sí. A veces las decisiones, yo algo que pensé mucho en esto del consejo, que me lo di mucho y se lo di por mucho tiempo a gente más joven, es el rol en donde estés, la organización en donde estés, porque a mí me pasó en un call center que uno piensa, sos una aguja en un pajar, después se acordaron de mí, me llamaron. Tenés que ser espectacular porque en realidad siempre te están mirando y siempre podés sobresalir. Y en realidad eso te genera a veces una presión. No sé, te pongo un ejemplo. Toda mi familia se fue de viaje y yo sentía que no me podía tomar licencia en ese momento, no iba a pedir la excepción porque en realidad no correspondía y nunca pedí la excepción. Y en realidad después pasó que toda mi familia, mis primos, mis abuelos, fue el último viaje familiar y yo no participé. Y en realidad, sin desmerecer, trabajaba limpiando pañales en un jardín, ¿no? Como auxiliar. Y vos decís, dejaste de hacer este viaje familiar. Bueno, después ese trabajo me dio pie a mi primer trabajo como psicóloga o lo que sea. Pero hoy en día pienso, ¿por qué a los 19, 20 años dejé de irme con mi familia por el trabajo? Entonces a veces el consejo es relativo, porque te sirve para algunas cosas, pero por otras, el momento de haber pasado las últimas vacaciones con mis abuelos y mis primos y no sé qué, no me lo devuelve nadie, ¿no? Es complejo lo de los consejos, porque siento que todas las decisiones igual tienen después un... Sí, creo que también va en las miradas de ese consejo. Bueno, capaz que si alguien te hubiese dicho, dado un consejo más en, bueno, priorizar a la familia, porque, no sé, capaz que mañana ya no pueden hacer ese viaje, etcétera, quizás te llevaba a tomar otra decisión. Ahí va, tal cual. Exacto. Yo lo pensaba también ahora en esto de, capaz que no soy madre, pero a las madres le pasa con los hijos adolescentes, de que vos le decís A y hacen B. Entonces quizás también creo que va un poco en cómo recibís ese consejo, porque capaz que estás empezando y viene alguien con 20 años más que vos y te dicen, ¿por qué tenés que hacer esto? Bueno, yo seguramente no lo hubiese hecho. Entonces creo que va un poco en la confianza que tenés de esas personas y en las personas que vos elegís para que te ayuden, te den feedback. Tal cual, creo que la conclusión es que no hay recetas, ¿no? Porque capaz que vos vas y agarrás a la poli de hace 10 años y le decís, che, si te ponen en una mesa, hablá, gritá fuerte, y en realidad después de eso se te va para el otro lado. Y sí, tal cual. ¿Y se acuerdan de algún error que hayan tenido o alguna decisión difícil que hayan tenido que tomar, algún aprendizaje? ¿Se les ocurre algo? Sí, justo también relacionado con lo que venías hablando de no tenía la oportunidad o para ir al viaje o lo que sea, muchas veces también las oportunidades no nos llegan a todos en las mismas etapas de la vida, entonces eso también es importante de entender. Y en mi caso personal, tomé una decisión difícil que fue irme a estudiar al exterior y permanecer en la empresa con mi equipo a distancia, que obviamente eso es un desafío, tiene sus cosas positivas como negativas, pero creo que son aspectos personales que a veces uno pone en la balanza y en distintas etapas de la vida pesan más que otras, o como mencionabas también temas de maternidad, entiendo que pasa lo mismo, que una persona puede priorizar o no, dependiendo su etapa de la vida o sus decisiones, bueno, un aspecto u otro. Sí, en esto que preguntabas de los errores o muchos, en mi caso, o sea, muchos, pero se me ocurre como uno bastante común, me parece, que es esto de la hora de dar feedback. A veces uno tiene que tener conversaciones difíciles y más al inicio, cuando uno empieza a liderar, no digo que intenta evitarlos, pero bueno, no te sentís capaz que del todo preparado para enfrentar ese tipo de charlas. Y en mi caso se me vienen varios capaz que feedbacks que dilaté, porque quizás pensaba, bueno, esto va a dañar al equipo o cómo lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, y que al final del día, bueno, lo terminás haciendo y terminás teniendo esa conversación difícil y capaz que ya es medio tarde, en el sentido de capaz que ya drenó o dañó un poco al equipo, eso por un lado. Y después, en las decisiones difíciles, creo que son muchas y al menos yo las asocio más con decisiones no tanto estratégicas, sino más del día a día que de alguna manera obviamente no son visibles, pero afectan o tienen impacto en el equipo. Desde, bueno, por tener que decirle a alguien obviamente que ya no tiene lugar en el equipo, a también poder
quizás tener como algún punto, o sea, algún tipo de conversación difícil o discusión con alguien superior a vos, planteando tu punto de vista y que vos crees firmemente que tu posición, digamos, en tu posición, y bueno, y tener que justamente argumentar y demás, dependiendo de la madurez como líder o como profesional. Obviamente al principio te puede costar más, después te va soltando, pero son todas como, capaz que uno puede pensar, bueno, pero esos temas del día a día, sí, ahora son cosas del día a día, pero que al principio te pueden costar más y que al final del día como que nadie las ve como estratégicas, pero el resultado, o sea, el impacto que tiene en el equipo es tremendo y bueno, y ahí creo que también el equipo empieza a darse cuenta bueno, del tipo de liderazgo y de que, bueno, que trabaja como en un entorno, ¿no?, de confianza y va como evolucionando el equipo gracias a ese tipo de errores o decisiones difíciles que capaz que no son tan visibles, ¿no? Bueno, ¿y qué barreras ven hoy para que más mujeres lleguen a roles de liderazgo o roles técnicos? Por ejemplo, desde mi rol, yo a veces siento que lo difícil es que lleguen, ¿no?, a postularse, a interesarse por estudiar ya alguna de estas carreras. Y otra cosa que veo es la falta a veces de modelos. Nosotros tenemos la suerte de tener, yo que sé, a Mica, que es gerenta general. No sé, yo tuve en mi anterior trabajo, mi jefa era la directora, también mujer, pero no siempre se ve, son los menos casos y esos son los problemas que un poco yo veo. No sé cómo lo ven ustedes. Creo que tus comentarios abarcan bastante lo que veníamos hablando. Por un lado, sí, o sea, parto de la base de que personalmente no considero que exista una barrera en cuanto a conocimientos técnicos o capacidades en los géneros. Considero que las mujeres somos igual de capaces en ese sentido, pero sí encuentro capaz más barreras en lo que es visualizar mujeres en distintas empresas. Es verdad que también por el rubro y por la carrera que yo tengo, estoy acostumbrada a estar en una sala llena de hombres. En mi caso en particular éramos 2 mujeres, creo, en mi clase. Sobre eso, es increíble que, por ejemplo, vos decís en ingeniería, pero yo psicología, que decimos la amplia mayoría somos mujeres, los docentes la mayoría eran varones. Y vos decís, ¿cómo si en realidad las egresadas somos, no sé, la métrica, pero un 90% mujeres, 10% varones, y los profesores es totalmente lo contrario, son la mayoría varones? Entonces eso es increíble. Sí, yo coincido con lo que decía Poli también de esto de, bueno, no es un tema de talento, sino es un tema, creo que cultural y también de modelos mentales, esto de los sesgos, ¿no? Como que siempre históricamente se pensaba el líder igual masculino, Sí. Entonces, por suerte en Uruguay estábamos bastante más avanzados que en otros países y que igual tenemos mucho por recorrer, pero hay muchos países que interactuamos día a día que igualmente se ve muy fuerte, digamos, en el día a día ese tema del lo masculino y el liderazgo. Obviamente hay áreas y áreas, particularmente bueno, en el mundo de tecnología se da una mayor cantidad de hombres, obviamente, en posiciones de liderazgo, pero creo que radica mucho en esto de el modelo mental que uno tiene de, bueno, es igual a líder, es igual a hombre. Y por otro lado también creo re importante destacar el tema de lo que empieza en casa, ¿no? Porque, bueno, ahora con todo esto de promover las carreras STEM y demás, radica ya desde cuando uno elige el regalo. A mí me pasa, ¿qué le voy a regalar a mi ahijada o a mi sobrino? Y bueno, una vez tienden a elegir, bueno, la Barbie para la nena y el autito para el varón, ya desde ahí, y después en promover en lo que va a ir estudiando. Creo que está cambiando, pero también creo que interpela mucho a los padres y bueno, a las tías y a los tíos y demás en qué queremos promover en los niños, ¿no? Porque son los líderes del mañana. Sí, bueno, sobre lo primero, han habido varias compañeras que me han dicho de presentarle una solución a un cliente y el cliente les diga en la llamada, bueno, ¿me traes a quien hizo esta solución? No, lo hice yo. Ah, disculpa, no sé qué. Como ya asumir que el técnico es varón, no que es una técnica muy capaz, o así algunas situaciones de compañeras que están explicando, igual la pregunta se lo hacen al compañero varón, y eso es parte de esas barreras que también hay que irse sacando, ¿no? Que aparte tendemos a decir, bueno, eso pasa en otros países y no, en Uruguay también pasa, o sea, es algo a trabajar. Sí, particularmente digo, a ver, a mí me ha pasado. Y creo que también va si me preguntás cómo lo sorteo, cómo lo llevo adelante,
la verdad es que me cuesta transmitirlo. Yo creo que va en la convicción de que yo tengo, que para mí, o sea, me parece tan insólito lo que estoy escuchando que sigo para adelante y no le doy bola, pero bueno, entiendo también de que yo tengo mi forma de ser y que capaz que obviamente o sea, otras personas son diferentes y le cuesta tener esa como confianza y de seguir adelante capaz que también lo mismo, de la misma manera pienso de que hace unos años me cuesta igualmente ahora, bueno, hace unos años capaz me costaba más, pero me parece que tendríamos que pensar en un mundo de que no sea necesario pasar por todo eso para que, digamos que no es necesario el ir evolucionando en ese sentido, nosotras tener que acostumbrarnos a pasar por ese tipo de situaciones. Sí, bueno, desde mi rol me ha pasado mucho que Mica como CEO entreviste antes o algo y después ir con un candidato o candidata también, y que después empiecen como, bueno, y la otra chica me dijo no sé qué, y yo pensando, ¿cómo la otra chica? Es la CEO. O sea, realmente como un montón de esas expresiones que minimizan y que creo que si hubiese sido un gerente general varón nunca me hubiesen dicho, por más que sea joven o lo que sea, el otro muchacho, el otro chico me dijo tal cosa. Es como esas cosas que a mí no dejan de sorprenderme igual. Bueno, y vinculado a esto también, ¿qué cambios a ustedes les gustaría ver de acá a 5 años vinculado a mujeres y liderazgo? Yo algo que pensaba hoy, que parece utópico, es dejar de celebrar como estadística, la cantidad de mujeres en roles de liderazgo, la cantidad de mujeres en roles técnicos, que ya sea algo mucho más natural. Eso me encantaría. Hoy en día creo que tenemos que marcarlo de esa manera, pero nada, me gustaría que sea natural en 5 años. Sí, bueno, a mí me gustaría de que ya haya una CEO mujer, deje de ser noticia, empezando por ahí, es una nueva CEO y ya está. Y nada, y como que se pueda justamente naturalizar, que no tengamos que estar constantemente pensando planes para promover a las mujeres, sino que sea algo natural, ¿no? Que se naturalice en las organizaciones, en el mundo. Y también en eso de, bueno, pensemos que es un poco utópico, por eso, bueno, estoy pensando en algo intermedio. Cuando pienso en algo intermedio, tiendo a pensar más en que también este tipo de planes no sean tan promovidos solamente desde recursos humanos, sino que sea más desde el área estratégica de negocio, porque todo lo que hablamos antes de, bueno, equipos diversos logran mejores resultados. Y bueno, esa diversidad puede ser de un montón de frentes, no solo del género, pero bueno, la parte del género es importante, entonces, de que ya no sea algo que solo promueva recursos humanos o algunas personas, sino toda la organización como parte, como pilar importante para que el crecimiento de la compañía. Sí, es que hay que generar políticas para que en 5 años no las necesitemos. O sea, hay que generarlas obviamente, pero sí obviamente también espero que dejen de ser necesarias. Bueno, a mí lo que me encantaría es que las empresas cada vez más empiecen a valorar a las personas por objetivos o el impacto que generan y no tanto por disponibilidad. Y lo digo porque, bueno, hemos escuchado seguro un montón de casos en donde quizás las mujeres por el rol o decisiones personales que tienen no eligen estar 100% disponibles para su trabajo, priorizan otros aspectos de su vida, como puede ser la maternidad o como estudios o muchos otros. Y bueno, quizás si las empresas empezaran a valorar a las personas más por la calidad de su trabajo y su dedicación, generaría demasiado impacto, creo yo. Bueno, empezamos como con lo utópico y ahora nos vamos, yo me quedo contenta con eso. Incluso esto que vos decías, Mica, al principio de, bueno, que no sea solo decisión de recursos humanos. Cada vez más veo líderes que te piden, bueno, necesito una mujer en el equipo, intentemos, o al revés, equipos que son más bien de mujeres, decir, bueno, veremos un poco más por la diversidad, que cada vez más lo están viendo también ellos y ellas los beneficios, ¿no? Eso está bueno. Y lo mismo el trabajo por resultados, ¿no? Que bueno, vamos hacia ese camino. Yo creo que hace 5 años no nos imaginábamos el trabajo remoto o no marcar horario en la oficina. Y bueno, yo creo que es un camino que lo estamos recorriendo y que bueno, tenemos que seguir haciendo cosas para continuar ese recorrido hacia donde queremos, ¿no? Y más nosotras en los roles en los que estamos, que creo que si bien todos somos actores de cambio, más aún nosotras con las posibilidades de decisiones, así que buenísimo. Sí, totalmente, y creo que más allá de la utopía de 5 o 10 años, lo que sí creo es que ahora tenemos mucho trabajo, porque no es solamente el promover
que este nuevo mindset dentro de las organizaciones y los procesos o las políticas que lleven a esa situación, sino también que tenemos como dedicar mucho tiempo y invertir en el antes, porque muchas veces nos pasa, igual lo sabe Fío, de que nos lanzamos un llamado para desarrollador y no tenemos mujeres que se postulen. Entonces, bueno, ahí nosotros no es tanto, o sea, tenemos que trabajar en la empresa, pero también en cómo trabajar con la sociedad para que se dé ese cambio, para que las chicas empiecen a estudiar carreras de tecnología, para que después se puedan aplicar a un llamado de Floxu, ¿no? Sí, eso igual es un todo, porque a veces mismo desde el llamado, nosotros o los colegas cometemos el error de términos que se asocian a lo masculino y eso todo comunica, a veces repele también, estamos direccionando el llamado desde nuestra propia comunicación, pero bueno, sí es natural que hay otras cosas como obviamente la cantidad de egresados varones versus mujeres que también tiene que ver, pero sí, es un tema y estoy de acuerdo. Bueno, y para ir cerrando, ¿qué mensaje les gustaría que se lleve una mujer que las esté escuchando hoy? Bueno, espero por un lado que les haya sido muy rico el escucharnos y ver las diferentes miradas, pero creo que lo más importante es que confíen en ellas mismas, en que se tiren al agua, digamos, y que se van a cometer errores, sí, pero que van a aprender en el camino, y que lo más importante es confiar en ellas mismas, en que también le den espacio a esa vulnerabilidad, de pedir ayuda, y que no tengan miedo en encontrar como su perfil, digamos, de liderazgo, en que podés conseguir resultados siendo empática, que podés combinar ser directa, ser ejecutiva y también ser empática y cuidar al equipo, y que día a día van a ir encontrando la receta, pero yo ya me quedo contenta, digamos, si se van pensando de que sí se puede y con ganas de dar un cambio. Yo coincido totalmente con Mika. Para mí el mensaje a transmitir es que confíen en sí mismas. No hay que demostrar a nadie que seamos más o menos capaces, porque en realidad la capacidad y el conocimiento está. Simplemente hay que, confiar en sí mismo y caminar por este camino, animarse a liderar, animarse a hablar y apoyarse entre todas. Sí, también agregar que creo que liderar no es fácil, o sea, independientemente del género. Creo que es un trabajo duro, que a veces estás solo. Y bueno, y creo que va en uno de tener de buscar rodearse de personas que estén con el mismo desafío, pero también va en lo que, si a vos realmente te nace el querer liderar y tenés el talento, como dice Paul, y eso está de sobra, digamos, es lanzarse al agua y bueno, y empezar con todo. Sí, a mí me gustaría decirles primero que el liderazgo no es el único camino de crecimiento posible. Si no es lo que les gusta, no crean que es lo que hay que hacer, primero. Segundo, bueno, hoy intentamos no hablar tanto de conceptos que se escuchan en la mayoría de charlas, como, bueno, el techo de cristal, el síndrome del impostor, pero realmente también lo traigo ahora porque creo que todas o la amplia mayoría vivimos el síndrome del impostor, en que pensamos que no somos capaces, que no podemos, y lo primero que pensé fue, si yo pude, cualquiera que pueda escuchar esto también puede, ¿no? Pero en esto de darse un poquito de palo, creo que es creérsela. Y bueno, y tirarse al agua, como ustedes decían, empezar sin el rol, a involucrarse, a ir un poquito más allá, creo que es la forma. Totalmente. Y eso que decía Fío de empezar sin el rol, yo creo que es muy interesante que todos en todos los equipos vemos esos líderes naturales que, bueno, quizás no tienen un título asociado, pero son líderes de los equipos y que cuando no están hacen falta, digamos. Entonces, animar capaz que esos líderes naturales a que, bueno, si es que quieren, exploren el camino del liderazgo y al final del día ya están liderando sin darse cuenta, ¿no? Sin dudas, por su capacidad de influencia, por su capacidad de ser referente hacia otros, sí, tal cual. Bueno, Poli, Mika, muchísimas gracias por haber estado hoy. Realmente fue un placer y esperamos haberle dejado una semilla, aunque sea una mujer que nos esté escuchando hoy. Ya creo que nos vamos con el corazón lleno, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue un placer compartir con ustedes. Creo que estuvo muy bueno, así que vamos por otro. Muy bien, gracias. Gracias.